En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Hoy, al igual que todas las semanas, acá estamos en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Filosofía populista que se toma el continente americano se materializa en el territorio nacional con el pacto histórico y su presidente, que en 30 días de gobierno deja más dudas que certezas. Es claro que la improvisación que se materializó en la alcaldía de Gustavo Francisco Petro Urrego se consolida en el ejercicio del poder en la presidencia de la República. Negociación con grupos al margen de la ley, apertura total al vandalismo en búsqueda de una paz total, está secundada por una política energética que busca entregar a Venezuela todos los réditos de la economía que se puede y se tiene con qué soportar en Colombia, ni qué decir la soberanía nacional y el dominio sobre las aguas oceánicas que se quiere ceder a Nicaragua en un afán de congraciarse con los líderes de la izquierda latinoamericana. Intromisión irrespetuosa que se ha generado hacia el gobierno chileno son los detonantes de una política que nada claro tiene lo que está por venir en el territorio colombiano. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Meme que incorpora la imagen de su presidente con la frase "los veo asustados" materializa lo que gran parte del país siente al cumplirse el primer mes del gobierno. 30 días en el ejercicio del poder denotan que Gustavo Francisco Petro Urrego aún no se baja de la tarima y sigue en campaña por los rincones más recónditos del territorio nacional. Nunca un mandatario había causado tanta incertidumbre en todos los sectores del poder ejecutivo, legislativo y judicial del país. Incompetencia de su presidente y el cuerpo ministerial preocupa y genera miedo ante lo que se delinea en temas coyunturales de cara al futuro: la seguridad energética colombiana, la estabilidad y productividad económica, el respeto por la institucionalidad, el equilibrio social y alimentario, las relaciones internacionales, la fidelidad a los principios democráticos o la seguridad que ahora se entrega a los bandidos en busca de una paz total. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Incoherencias en el actuar con el discurso electoral denotan que el gobierno de la izquierda es, como se esperaba, un desastre, sin ideas claras, que desde el populismo excita un pregón de odio a las clases más favorecidas, que frena la inversión y tiene la violencia disparada. Ausencia de sentido común conlleva a que su mandatario apueste por hacer múltiples anuncios, pero tenga poca ejecución. Si bien en un mes no se resuelven los problemas de Colombia en los últimos 70 años, es importante que se pase del pronunciamiento mediático a la acción concreta para impulsar la reforma tributaria que por ahora está en ciernes. Se dé paso firme a la expectativa de un proceso de paz con el ELN y se encauce el quehacer de un gabinete que solo sabe generar polémica y dejar en evidencia
que no pasan de ser activistas jugando a creerse ministros porque les falta preparación para asumir los temas propios de las carteras que administran. Hay ansiedad, lo que hace que la gente quiera que el cambio sea ya. El cambio es imparable, ocurrirá, pero hay que darle tiempo, fue lo que dijo en Noticias Caracol el presidente del Senado, Roy Barreras. Un mes de un cambio histórico, un mes en el que después de 200 años llega un gobierno progresista y un mes en que quienes estaban en la oposición, y la mayoría de las veces en el olvido, pero durante 200 años, por primera vez llegan al gobierno para atender un reclamo popular, un mandato popular, el mandato del cambio. Bueno, primero llevamos, como usted ha dicho, 30 días. Hay mucha ansiedad que yo entiendo por las necesidades represadas, por las angustias, por el déficit fiscal, económico, por lo que se heredó, por la inseguridad, por la pérdida de control del territorio en el gobierno anterior. Y esa ansiedad hace que la gente quiera que el cambio sea ya, en 30 días. El cambio es imparable, ocurrirá. Pero por supuesto hay que darle tiempo al gobierno del presidente Petro. Permítame un símil que conversábamos antes de sentarnos en esta conversación de país. Hay un gobierno que está despegando, va bien, tiene unas rutas definidas, y digamos que el Congreso es la torre de control. La torre de control tiene que estar sintonizada, por supuesto, con el piloto. El presidente Petro es un hombre visionario. A mí no deja de sorprenderme. Tiene primero una sensibilidad social enorme. Realmente es un hombre que quiere auténticamente la paz, que le duelen los pobres, que quiere cambiar este país y que tiene una visión profunda y amplia. Pero esa visión hay que aterrizarla. ¿Quién tiene que aterrizarla? Sus ministros, el Ejecutivo, el gobierno. Él no puede solo hacer el cambio. Él ha tomado ya decisiones que son trascendentales y que yo espero que se ejecuten. Cambios son las reformas, lo ha dicho claramente el presidente. 3 objetivos fundamentales trazó: la paz plena o total, la justicia social y la justicia ambiental. Y por supuesto, para que las reformas se hagan, que se pueden hacer, tienen que ser radicadas. Yo dije desde el 20 de julio, pie en el acelerador, pero espero el mismo pie en el acelerador del gobierno. Varias reformas ya fueron radicadas. La ministra de Agricultura, por ejemplo, propuso un estatuto campesino, la Jurisdicción Especial Agraria. Avanzamos en la Ley 418 Orden Público con un buen capítulo de paz. Faltan otras. La reforma política anticorrupción para arrancar de raíz el sistema clientelar. Sigo esperándola. Pero más allá del momento de radicación, lo que hay que tener claro es que el presidente sí ha tomado decisiones. El cambio son las reformas. Su presidente ha tomado decisiones, pero no han sido las más acertadas. Adagio popular que indica que desde el desayuno se sabe, conlleva afirmar que el primer mes de gobierno refleja una pizca de lo que serán los 47 que hacen falta. Entorno de impunidad, mermelada, pago de favores, silencio ante lo evidente, acuerdos burocráticos e improvisación por la falta de planeación. El cambio prometido se constituye en martirio, burlas hacia los ciudadanos que perplejos constatan cómo se hacen pactos y odas con tiranos de la talla de Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Esperanza en el camino con que se busca el ansiado sueño de vivir sabrosito que prometieron en campaña, se desdibuja al establecer lo que es una larga noche de violencia que no cesa frente a la negligencia de un gobierno que apuesta por la paz total sin cumplir con lo mínimo que debería ser: brindar seguridad, orden y estabilidad democrática a los ciudadanos. En Colombia se está viviendo un verdadero arranque de un gobierno de izquierda con el apoyo de los partidos tradicionales, fue lo que aseguró en Noticias Caracol el presidente del Senado, Roy Barreras. No tengo ninguna duda, lo de Chile es distinto, pero le voy a mencionar solo un ejemplo. El discurso magnífico del presidente Petro frente a las fuerzas militares. Un presidente que le habla a los soldados, a los policías, a sus familias, que les dice que su vida tiene que ser digna, que tienen que ser hermanos del pueblo colombiano, que él mismo se considera su hermano. Ese es un discurso progresista. Él mismo ha dicho, no se trata de ser de izquierda ni de centro, se trata de ser progresista y justo, y la sensibilidad social del presidente Petro se nota en cada caso, en cada decisión.
sobre las poblaciones vulnerables, sobre la biodiversidad, sobre la protección del agua, del medio ambiente, sobre las transiciones. No quiero dejar por lo menos de mencionarle esto a los colombianos. El presidente Petro ha sido claro. Se necesitan transiciones. Para empezar, la transición energética, la transición fiscal, la vocación del país a ser potencia mundial de la vida, que es ser potencia mundial agrícola, agroindustrial. Bueno, eso hay que materializarlo y no se puede, digamos, improvisar. La transición energética no es cerrar la llave del gas y del petróleo mañana. Bueno. Y en eso hay que ser claro y hay que ser preciso y técnico. ¿No? Quiero confesar una cosa, como la bancada de gobierno del Pacto Histórico es una bancada de líderes populares bellísima, de agitadores sociales. Hoy hemos tenido más control político en un mes que lo que se tuvo en un año. Los ministros se me quejan de que no los están dejando trabajar porque 30 días apenas. ¿Y sabe quién los llama? La bancada de gobierno. Pasar de ser activista a ser congresista o de ser activista a ser ministro es un cambio de chip necesario que todavía no se hace del todo. El activismo llevado al poder es lo que le está haciendo daño al país y tarde o temprano terminará llevando a estallar una bomba social. Inquietantes resultan las masacres diarias, la justicia a propia mano por migrantes venezolanos en ciudades como Bogotá o el arrinconar a ganaderos y hacendados para recuperar tierras que ancestralmente pertenecían a los indígenas, como se ve en la zona occidental de la nación. Socialización de las propuestas políticas, económicas y sociales de su mandatario, antes que apostar por tergiversar las ideas de cambio, demuestran que a Colombia lo que le hace falta son políticos con voluntad de transformar las cosas. Las reformas políticas y a la justicia, que son necesarias, tienen una duda: ¿cómo se van a tramitar? ¿Se van a dar los tiempos o se van a desviar otros temas? De todo esto fue lo que expresó en Noticias Caracol el presidente del Senado, Roy Barreras. Le contesto, pero hago énfasis en una cosa que agobia hoy a la ciudadanía colombiana: la inseguridad. Se necesita una voz más firme y una política más clara, no solamente sobre la paz total, que es noble y precisa, sino sobre la seguridad y la exigencia de que los criminales sean sometidos si no acogen el mandato de la paz total. La masacre de los policiales en el Huila exige la captura y el castigo de esos criminales. Al lado de la oferta de la paz total, la mano con autoridad legítima del Estado, creo que hay que sentirla. Las reformas van a pasar. Este es un Congreso comprometido con el cambio. Yo le agradezco a los partidos políticos, a las fuerzas políticas que se sumaron al llamado generoso del presidente Petro, porque ellos van a ser gestores del cambio. Los partidos de origen liberal, que nos defendieron la paz. El Partido Conservador, que ha sido hoy líder de esta bancada y que está comprometido con las reformas, empezando por la reforma tributaria. Claro que se necesitan recursos para aliviar el hambre, para parar la violencia, para garantizar la educación de los jóvenes. La reforma tributaria es clave. Confío en que antes de 24 horas los partidos políticos de gobierno reafirmen esa condición y puedan estar orgullosos al cabo de este primer año de haber hecho las reformas que... Componendas de partidos que apuestan por un cambio que no necesariamente es beneficioso para el país. Lunares que salen a la luz pública desde el Pacto Histórico y sus aliados estratégicos no pueden desviar la atención de un gobierno que hace oda al terrorismo que se propaga entre la nación, con los planes gubernamentales y los proyectos de ley que ya transitan en el Congreso y lejos están de poner los puntos sobre las íes de la paz, la prosperidad y el desarrollo humano integral. Convergencia de la improvisación con el populismo en la que lleva a buscar congraciarse con regímenes no santos, prometiendo comprarles gas pese a que se tienen los recursos para explotarlo y no depender de otros, o no hacerse presente en la OEA para condenar la violación de derechos humanos a cambio de permisos de pesca y la conciliación amistosa que traerá consigo la entrega de las aguas oceánicas del territorio colombiano. Nicaragua habría rechazado la propuesta de Petro para liberar presos políticos, que dijo uno de los voceros más cercanos del gobierno de Ortega. Escuche acá el audio emitido por Caracol Radio con un vocero del gobierno de Nicaragua, William Gris Vivado. Ustedes saben que en Colombia hay un nuevo presidente que se llama Gustavo Petro, que viene de un movimiento guerrillero, que él dice ser de izquierda, no lo sé, creo que no es así, pero bueno, vamos a ver. A los hechos lo veremos, en los hechos. Así que ellos quieren negociar con Nicaragua, negociar estos derechos. Que Nicaragua renuncie a su demanda en La Haya, a la nueva demanda, la de las 200 millas, y que además le
deje que los raizales pues pesquen sin ningún tipo de control sobre las aguas nicaragüenses y que a cambio Colombia pues deja de pelear, dicen los colombianos. Eso es lo que dicen en público. Pero después estos malditos colombianos, porque es la verdad, mano, o sea, aquí no hay nada que negociar, pero bueno, espérame, antes de adelantarme. Comienzan a mandar mensajes los colombianos. Pongan cuidado. Y utilizan mensajeros por ahí. Ve, mira, Nicaragua, mensajeros. No es hablando con nosotros, no. Usan mensajeros. Entonces, mira, ve, Nicaragua, yo te voy a reconocer, pues, el fallo, no hay problema, pero dame a todos los tranqueros. Entre otras cosas, ¿qué te parece? Entonces, no, hermanito, por Dios. Así te manden de mensajero a San Pedro. Primero, nosotros no estamos pidiendo nada diferente a que reconozca el fallo del máximo tribunal de justicia del planeta. No lo inventamos nosotros, fue creado en 1948 en Naciones Unidas. Es claro que no les interesa negociar nada ni llegar a un acuerdo con los emisarios diplomáticos. Disparo en el pie para Petro Urrego. Ayuda amistosa que se está tejiendo entre los líderes de la izquierda del continente americano indica que el circo, que inicia con una inapropiada selección de los agentes de gobierno, como ha ocurrido en Argentina, en Chile y en Perú en los últimos meses, lleva a que la alegría, el entusiasmo y el optimismo democrático que se despertó con las elecciones de mandatarios progresistas se diluya ante las decisiones tomadas y los anuncios que distantes están de las promesas por las cuales muchos jóvenes les votaron, luego de desestabilizar las naciones bajo un inconformismo social infundado. Fake news que sustentan las propuestas programáticas socialistas latinoamericanas indican que el mundo perfecto y utópico que jamás se podrá implementar está pintado con mentiras y divisiones que exaltan el patriotismo de quienes carecen de sensatez e inteligencia. Lo propuesto por Petro de comprarle gas y eventualmente hidrocarburos a Venezuela es una tontería geopolíticamente monumental, fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo el analista Rafael Nieto. Lo propuesto por Petro de comprarle gas y eventualmente hidrocarburos a Venezuela es una tontería geopolítica monumental. Primero, es una estupidez desde su perspectiva de la protección del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático, porque simplemente deja de explotar usted en Colombia para que la explotación se haga en Venezuela. Eso no cambia, no mejora el cambio climático para nada. En términos globales no hace diferencia. Correcto, no tiene ningún sentido. Segundo, lo que demostró la invasión de Rusia a Ucrania es que la soberanía en materia de producción de hidrocarburos, de gas y de energía es vital para los países. Eso lo están aprendiendo los europeos a un costo altísimo, pero lo están aprendiendo también los Estados Unidos, que están reformulando toda su política petrolera para volver a hacer fracking, para echar otra vez los oleoductos de lado a lado del territorio norteamericano, en fin. Y nosotros, en lugar de aprovechar esa coyuntura de mejores precios de petróleo y de carbón, renunciando a ello para comprárselo a Venezuela. Y no solamente eso termina por ser muy tonto, sino que además la plata que debería ir a ingresar las arcas nacionales, hoy, hay que decirlo así, sin el petróleo y sin el carbón, Colombia colapsa en términos económicos, colapsa. No habría con qué pagar nada. Sería una debacle, mucha más pobreza la que tenemos hoy. Bueno, pues la tontería de Petro es sostener que nosotros tenemos que renunciar a esos ingresos para entregárselos a Venezuela. A ver, entonces en lugar de tener los ingresos y la riqueza que generan nuestro carbón y nuestro petróleo, ¿se lo vamos a comprar a los venezolanos? ¿Y con qué plata se lo vamos a comprar? Bueno, en fin, uno podría hacer esta discusión mucho más larga. Sí. Lo que quiero decir es, el relacionamiento entre Colombia y Venezuela tiene que ser estratégico, pero tiene que ser inteligente. Relacionamiento estratégico e inteligente es el que se requiere con Venezuela, distante a darle toda la autonomía en explotación energética. Complejo es que el cinismo, que se disfraza de sabiduría, sea el que representa casi a 52 millones de colombianos por el poder que le confirió algo más de 11 millones de vagos. Recomponer el camino y frenar la nefasta izquierda es una tarea compleja que se abre camino ante absurdas posturas que hablan del decrecimiento económico para condenar a los más pobres a la miseria perpetua, ceder la autonomía energética a la dictadura venezolana o entregar la soberanía de San Andrés a Nicaragua.
Colombia camina a pasos agigantados a un apagón político, económico y social que conducirá al estallido de una guerra civil. En 30 días se ha retrocedido lo que nadie se imaginaba. La palabrería de campaña se traduce ahora en una filosofía distante de la realidad. Como empresario, le dijo a los empresarios: no lloren tanto. Quien ha sido pobre y ahora tiene una mejor posición económica, les indica que es el momento de hacer una revolución social con una reforma solidaria, fue lo que exaltó el senador Gustavo Bolívar. Yo he estado en los dos estados, yo he sido pobre y hoy tengo una situación económica favorable. He estado en las dos capas de la sociedad y he visto cómo nos sobra plata para comprar cuadros de $80,000, de $30,000, rico todos esos gustos, excelente que los haya. Y no es que seamos enemigos de los ricos. De hecho, Colombia es uno de los países que menos ricos tiene en Latinoamérica. Si aquí hubiera más ricos, hoy no habría tanta pobreza. Queremos que haya más ricos, por favor. Muchos más ricos, pero también queremos que haya menos pobres. Y en la medida en que haya menos pobres, aquí va a llegar la paz. Y el mayor patrimonio que puede tener hoy Colombia va a ser la paz. Y ustedes han visto cómo desde el día cero nuestro presidente está empeñado en ir a los territorios, a unir a la fuerza pública con la sociedad civil, para que se unan en ese empeño de la paz. Entonces tenemos que hacer la paz y ese va a ser el regalo para los empresarios y para todos los colombianos. Un país donde lleguen, no como hoy, 4 millones de turistas, versus los 44 millones de turistas que tiene México, por ejemplo, o los 90 millones que tiene España, los 100 millones que tienen varios países de Europa. Entonces, si nosotros llegamos a 30 millones de turistas, vamos a poder reemplazar esas divisas que vamos a dejar de percibir por el carbón y el petróleo cuando hagamos la transición energética. Pero para que lleguen 30 millones de turistas aquí en 10 años, necesitamos la paz. Sin la paz no hay turismo. De modo pues, empresarios, los necesitamos, solidarios. Voy a decirles una palabra que no se vayan a ofender: no lloren tanto, no lloremos tanto. Tenemos cómo hacer ese esfuerzo adicional porque hay gente hoy que no tiene un peso. No seguiremos igual. Hay 20 millones de pobres y 7 millones en pobreza extrema. El gobierno de su presidente no es más que una escultura a la mediocridad. Se está al frente de un escenario en el que Gustavo Francisco Petro Urrego maximiza lo que hizo en la alcaldía de Bogotá: improvisación y desidia que es secundada por quienes desde el desconocimiento propician un clima de tensión y violencia que agudiza la polarización y ya deja miles de víctimas, 12 masacres, más de 50 asesinatos, escándalos de la bancada de gobierno, incompetencia de los ministros, purga en las fuerzas del orden, intromisión en asuntos democráticos de otras naciones. Son salidas en falso de su mandatario, que parece estar trabajando para el metaverso mitómano de su imaginación y no para la realidad social de Colombia. Todos los grupos armados que quieran negociar con el gobierno Petro pueden someterse a la paz total. ¿Qué pasará con los extraditables? Preguntas que contestó en Noticias Caracol el presidente del Senado, Roy Barreras. La visión del presidente, correcta. Se necesita la paz total. Se necesita el cese de fuego multilateral de todos los violentos. Ofrece dos caminos: ELN, diálogos. Ofrece el camino del sometimiento a la justicia a los narcos. Ordena que se construya una norma suficiente para que los narcos se desmantelen, para que los capos no se reciclen y para que dejen de... Esa es una visión correcta del presidente y un mandato popular: parar la violencia. Sin embargo, eso hay que concretarlo en un articulado, en unas normas que le den seguridad a los colombianos. Esas normas aún no están terminadas. Yo hice hace una semana una reunión interinstitucional, ayer hubo otra, y yo espero que se concrete una normatividad que garantice que se desmantelen las bandas, que no se reciclen los capos, que haya no repetición del crimen, que no sea una burla ni una feria de impunidades, y que garantice que dejen de matar esos colombianos. Ese mensaje a los narcos es muy importante. Tienen aquí una oportunidad, pero debe ir acompañado de otra cosa. Solamente un Estado legítimo, que es el que ejerce la autoridad, la fuerza legítima del Estado, es capaz de negociar. Nobleza de la paz total tiene que ir acompañada la fuerza legítima del Estado, la autoridad impuesta. Creo que se necesita precisar algo que el presidente Petro tiene clarísimo, pero que de nuevo sus ministros y sus agentes tienen que enfatizar. Pongo 3 ejemplos rápidos. El asunto de los bombardeos.
Yo mismo denuncié al ministro Botero porque bombardeó unos niños a sabiendas que eran menores de edad. Pero eso no significa que las fuerzas militares suspendan la capacidad aérea contra los grupos criminales. Lo que significa es que hay que bombardear con precisión del DIH. Amplitud total para los violentos y desprotección al ciudadano del común es lo que se desprende de esa política de paz total. Gustavo Francisco Petro Urrego empezó con el pie izquierdo. Está al frente de un gobierno popular anhelando migajas para cuidar el programa y procurar las tantas reivindicaciones que se prometieron y no se cumplirán por falta de recursos. Protagonismo de los nadies se deshace ante el propósito conseguido, la corrupción, la retribución de favores políticos, el populismo, la desorganización y los engaños, que son una bomba de tiempo que más temprano que tarde estallará y llamará a la organización y movilización de las masas populares contra quien idolatraron y los dejó a la deriva. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Sin propuestas serias y con un gabinete de locos, su presidente deja en el ambiente un gobierno sin coherencia, sin aciertos y con múltiples salidas en falso, donde todo lo tienen que aclarar. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana titulamos Asustados. Sus comentarios los esperamos como siempre a través de la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Es evidente que las promesas de campaña resultaron ser el anzuelo para obtener el poder. El amor resultó ser odio total, recrudecido por las bodegas petristas. La paz total se comienza a constituir en masacres, inseguridad y narcotráfico. La generación de riqueza estará supeditada al aumento de la pobreza con la reforma tributaria. Nepotismo del Ejecutivo, prontuario diplomático, descomposición parlamentaria, aliados pegados con la mermelada que tanto criticaban, demuestran que el pacto histórico es estupendo para confundir y captar incautos con la palabrería desde la que idea nefastas propuestas irrealizables. Asustados están los colombianos ante su mandatario, gestor de una propuesta presidencial improvisada, amañada, populista e incompetente que genera desesperanza porque produce mucha bulla y genera pocas nueces. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá a través de su dispositivo de pantalla, en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.